Hola, tiquillos y tiquillas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien dentro de lo que se puede. Estoy probando esta nueva técnica de grabar videos para poder irles explicando el control de lectura que vamos a evaluar. Se los voy a mandar el lunes 6 de abril y me lo deben enviar de vuelta el miércoles 8 de abril máximo. Ya respeten esta fecha de entrega porque si bien en los trabajos anteriores yo no le he puesto una exigencia de que me lo envíen, porque eran más que nada tareas del libro, esto sí es evaluado, ¿ya? Y de ahora en adelante también vamos a ir recibiendo los trabajos porque en su curso han sido los que menos me han mandado trabajos y tareas. Y es importante que vayamos siguiendo en conjunto el proceso para que yo vea que van entendiendo los conceptos que vamos viendo. Bueno, entonces el control de lectura que van a hacer es sobre El Club de los que Sobran de Luis Emilio Guzmán. Les puse esta línea acá por si la imprimen y escriben, si no tienen que borrarlas y escribir abajo. ¿Ya? Bueno, seguimos con el mismo formato de las pruebas que hemos hecho generalmente. Así que la pregunta número 1 es describe al personaje de Gabriel, que es el protagonista de la historia, ¿cierto? Y aquí me tienen que hacer una descripción detallada de cómo era y qué se puede deducir de su personalidad a partir de la narración. ¿Ya? Y con fundamente su respuesta, me refiero a que si me dicen que era amable, me dicen por qué era amable, dónde se ve que es amable. O si era cruel, dónde se ve que es cruel. ¿Ya? Entonces ustedes me describen el personaje y me explican por qué piensan que es de esa forma. La pregunta número 2 dice, comente la relación de Gabriel con su familia. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes componen esta familia? Un tío, un primo, no sé. ¿Y ustedes me cuentan quiénes son? Y cómo se relaciona él con ellos, ya cómo es la relación con cada una de esas personas, si se lleva bien o mal, si es cercana o lejana y por qué. ¿Quién era el Chuña? Y cómo se presenta su personaje al comienzo de la historia y qué se descubre de él al final. Ya entonces aquí me describen en general quién es el personaje del Chuña y cómo cambia la impresión que tenemos de él al principio y al final de la historia. ¿Ya? Porque al principio lo presentan de una forma y después eso cambia. La 4. ¿Por qué se produjo la desaparición de Chuña y los incendios del barrio? Relata brevemente los acontecimientos más relevantes. Entonces aquí tienen que explicarme por qué fue que pasó que desapareció el Chuña y por qué se produjeron esos incendios. ¿Fue un accidente o alguien los provocó? ¿Cuál era la intención detrás? ¿Ya? ¿Qué relación tenía el tío Roberto con los eventos del libro? Relata brevemente. ¿Ya? Entonces aquí aparece este personaje del tío, ¿cierto? Del pelado, era el papá del pelado, ¿cierto? Y alguna relación tiene con todo lo que estaba pasando, ¿cierto? En algún momento se encuentran en un bar y él les cuenta un poco qué sabía, él tenía algún conocimiento. Ya. Esta pregunta, ¿con qué personaje puedes identificarte más? ¿Por qué? Y describe sus características. Entonces aquí ustedes escogen a uno de los personajes del libro, me describen cómo es y qué parte de su personalidad se parece a la suya. Ya, aquí es importante que no se base mucho en el género del personaje, ya no importa si es hombre o mujer. Uno se puede identificar con características de un personaje sin necesidad de que sea de tu mismo género. Ya, por ejemplo, a mí también me gusta jugar mucho el fútbol, entonces me identifico con el pelado, ¿cierto? Puede ser. Entonces ustedes eligen a cualquier personaje, me describen cómo es y por qué se pueden identificar con esa persona. 7. ¿Qué tipo de narrador se presenta en la historia? Escribe un fragmento del libro donde se demuestre. Ya esta pregunta es más de materia, entonces ustedes tienen que identificar qué narrador es el que aparece en este libro, si es omnisciente, objetivo, testigo o protagonista. Y si me dicen, por ejemplo, el narrador testigo, me ponen como se ve en este ejemplo, 2 puntos, y me escriben
un pedacito del libro, corto, obviamente, pero donde se demuestre que es ese tipo de narrador. ¿Ya? Espero que eso quede claro. Y finalmente es la pregunta más larga y la que más puntaje tiene. Y se trata de escribir una reflexión sobre algún tema que aparezca en el libro. Aquí yo pongo algunos ejemplos que no necesariamente son los que tienen que usar, ya son ejemplos, como la importancia de la familia, el abandono, el sentirse solo, la amistad, la importancia de los barrios, ¿cierto? Porque aquí había como una gran relevancia de los barrios, del barrio donde yo vivía. El crecimiento de las grandes industrias y la importancia de la comunidad. Ya, entonces puede ser cualquiera de esos temas u otro que ustedes identifiquen en el libro. Ustedes eligen, por ejemplo, la importancia de la familia y tienen que escribirme un texto hablando sobre eso, cómo se ve en el libro y cómo su opinión personal respecto a ese tema. Entonces, por ejemplo, si yo escojo la importancia de la familia, digo, en este libro se ve fuertemente el tema de la familia, ya que el protagonista tiene una relación difícil y conflictiva con su familia, eh, como por ejemplo con su hermano, bla, 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 con su papá que se fue, etcétera. Y yo creo que es muy importante por tanto y tanto y tanto. Ya, aquí yo les pongo algunas preguntas guía, ya, ¿cómo se trata este tema en el libro? Entonces ustedes dicen, este es el libro, bla, bla. ¿Con qué personajes? ¿Qué sucede en la historia? ¿Cuál es su opinión? Pero como les pongo acá, no tienen que responder cada una de estas preguntas, son solamente guías para que ustedes sepan como de qué hablar, ¿ya? Pero no me pongan uno. En este libro se trata el tema así. Dos, con los personajes tanto y tanto. ¿Ya? Eso está mal. Lo que tienen que hacer es hacer un texto, ¿ya? Donde ustedes me hablen del tema, en el orden que ustedes quieran. Son solamente guías, ¿ya? Entonces, este texto ya es más larguito, no puede ser de 2 o 3 líneas, ya tiene que ser unos 2 o 3 párrafos por lo menos. Es importante que usen puntos aparte para separar las ideas. Eso, más que nada. Si tienen alguna duda, me escriben un correo y yo voy a estar muy atenta estos días para contestarles rápidamente en caso de que necesitan ayuda. ¿Ya? Hagan la prueba con la mayor honestidad posible. La idea no es hacer lo posible por solo sacarse 7. La idea es que ustedes aprendan y puedan escribir un texto de la mejor manera posible. ¿Ya? Eso es para ayudarles a ustedes mismos. Es por su educación. Así que traten de ser honestos en la prueba y no sacar todo de internet. Acuérdense de enviarla entonces antes del miércoles, o sea, hasta el miércoles 8. ¿Ya? Eso, chiquillos. Espero que estén muy bien. Cualquier duda entonces voy a estar ahí pendiente.